Recording in progress. Buenas noches, jóvenes. Somos apenas, Profesor, buenas noches. ¿cómo están? Pues somos Buenas noches, 14. profesor. Buenas noches. Entonces, continuamos la clase que se quedó pendiente ayer, ¿no? Esta clase, como habíamos visto, trataba sobre, ya habíamos iniciado nuevos aspectos del estudio, del análisis de un diploma, del análisis diplomático de los documentos hispanoamericanos. Y habíamos iniciado la revisión de los aspectos externos del diploma, del documento. Y el códice es, digamos, un gran continente, un gran contenedor de todos estos manuscritos, ¿no? En términos generales, un libro antiguo, es la definición, el concepto del libro antiguo manuscrito, en otro formato, como vamos a ver en breve. Entonces, lo importante es que se sabe cómo se elaboraban estos códices o códex. Hay unos muy famosos, básicamente por el mismo carácter de la sociedad en la que fueron generados, tienen un perfil religioso, fundamentalmente, ya sea cristiano, cristiano ortodoxo, cristiano hebreo. De esos dos caminos son los que nosotros conocemos. También vimos que se denominaba códices, mal llamados códices, a expresiones dibujadas en superficies hechas de material vegetal en Centroamérica. Pero ya hemos visto que pues, no son propiamente manuscritos, sino son fundamentalmente dibujos de escenas de casas, rituales, ¿no? Pero que también tienen un perfil religioso. Es que las sociedades siempre han estado marcadas con un fuerte componente religioso, ya sea en el periodo prehispánico y con mayor razón en el periodo posterior al descubrimiento y fundación de ciudades y conquistas, ¿no? Bueno, entonces estábamos revisando los principales, quizá los más resaltantes documentos de esta naturaleza, es decir, los códices más importantes que llevan su nombre, ya sea por el que los descubrió, por el que los coleccionó o por el lugar en el que se guardan en la actualidad, ¿no? Este es un códice denominado Abrogans, que, como dice el texto, es un códice, es un manuscrito, un libro manuscrito en lengua alemana más antigua. Propiamente se trata de un glosario de términos del siglo VIII, que se traduce del latín al alemán. Son publicaciones muy eruditas, son textos muy eruditos, que son útiles para determinados aspectos de la ciencia, ¿no?
Y acá también explica por qué se llama abrogans, porque la primera letra, como es un diccionario, la primera entrada eh, empieza con este concepto, abrogans, que significa modestia, humildad. Entonces, y luego van describiendo de manera alfabética, van inscribiéndose de manera alfabética todos estos términos. De ahí su nombre, porque empieza con esta palabra, el códice abrogar. Luego tenemos el códice de Alepo. Este, por ejemplo, es un códice hebreo, tiene textos sagrados de la religión hebrea, del Taná. Y es la base de los exégetas, de los estudiosos de los textos bíblicos, ¿no? Para seguir los rituales judíos. Es fundamental para la religión hebrea, para la confesión judía, ¿no? Entonces también tiene un códice. Y es decir, y estos libros no necesariamente están en bibliotecas judías, están en bibliotecas de abadías, bibliotecas católicas, así como hay textos judíos como este, también hay textos en árabe, porque son los principios de la religión. Recuerden que la religión, el cristianismo nace del judaísmo. El Antiguo Testamento es válido para todos, para nosotros, para los judíos, para los musulmanes, para los cristianos, porque reconocen orígenes, troncos comunes, que luego se van separando. Entonces, en las bibliotecas ahí encontramos de todo. No solo documentos como este, que son base de nuestra religión también, algunos elementos, sino también textos en árabe, eh, sobre todo los concernientes a medicina, a las ciencias exactas como la matemática, porque son realmente, estas bibliotecas son fuentes de saber que tratan de condensar en sus anaqueles el conocimiento de la humanidad hasta entonces, ¿no? Esa es la gran ambición que persiguen estas bibliotecas, estos bibliotecarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a seguir viendo el códice alejandrino, su nombre dice todo, ¿no? Viene de Alejandría, es un manuscrito de la Biblia griega. Entonces, con algunas partes del Nuevo Testamento. Esto viene del siglo V. Junto con el Código del Sinaí o del Sinaiticus y el Códice Vaticano, estos tres son los textos más completos y originales de la Biblia. Si hay que buscar los fundamentos de las nuevas versiones de la Biblia que llegan a nosotros, se tienen que revisar estos documentos, de todas maneras, estos códices, porque de aquí van haciendo el trabajo San Isidoro y los demás exégetas que redactaron y compusieron la Biblia que hoy conocemos. Entonces, yo quería traer a cuento un libro que también es película, El nombre de la rosa.
Si ustedes pueden ver esa película o leer el libro, es una descripción. El tema, de repente algunos de ustedes lo han visto, lo han leído. eh, es la es una novela, si se quiere, policial, pero que está situada, ubicada cronológicamente en el siglo XIII, cuando 12 o 13, en plena Edad Media, cuando las poblaciones estaban reducidas al campo y vivían en torno o a castillos feudales o a grandes monasterios. Entonces, ¿por qué es policial? Porque se cometen una serie de crímenes en una abadía. Y resulta que en esa abadía se iban a reunir el legado pontificio y representantes de las órdenes religiosas, sobre todo de los franciscanos y los dominicos, que estaban discutiendo acerca de la pobreza de Cristo. Y este es el motivo para que el autor Humberto Eco desarrolle un género policial en esta novela, y el móvil del asesino es un libro, precisamente, es un libro de Aristóteles, un libro sobre la risa, que algunos querían descubrir, los franciscanos querían descubrir, pero los monjes benedictinos de la abadía querían ocultar, porque habían facciones muy ultraconservadoras que sostenían que Cristo no reía, que Cristo había venido con una misión y que la risa era nociva. Entonces Cristo no podía haber reído. Entonces, el libro es de Aristóteles, el libro que están buscando es de Aristóteles, donde es un tratado sobre la risa y la alegría y algo así. Entonces, querían ocultar ese libro para que no haya ninguna base filosófica donde en que apoyar el sustento de la risa de Jesús. En fin, son temas que a nosotros nos parecen ridículos, pero realmente se discutían. Por entonces, ¿no? Se discutía acerca de la pobreza de Cristo, si tenía capa o no, si la capa que usaba para abrigarse era de él o de la comunidad, de apóstol, y tal, o sea, cosas como esas, ¿no? Para fundamentar de ahí la pobreza de Cristo y la pobreza de la iglesia y de las órdenes religiosas que deben andar de manera mendicante, ¿no? En fin. Y el hecho es que hay quienes se están acercando al libro, los monjes copistas, algunos lo han visto, algunos lo han tocado, pero la gente que se acerca al libro, pues, de alguna manera termina muy bien, ¿no? Y llega un monje franciscano y le encomiendan, parece que tenía bastante experiencia en estas lides, y le encomiendan que descubra quién es el asesino, ¿no? Pero en este discurso se presenta el universo, nos presenta el universo de la abadía, donde el corazón es la biblioteca. Y ahí uno se puede dar cuenta de la importancia que tiene este espacio en los monasterios y en los palacios de los señores feudales, de los príncipes, de los reyes y emperadores. Las bibliotecas son el corazón de estos edificios. Entonces, les recomiendo que vean esa película, que debe estar en YouTube, me imagino, o que lean el libro, ¿no? Para que se sitúen más o menos en esta época, y lo que estoy hablando de estos códices que son tan importantes para la cultura occidental, para la cultura que hoy consumimos, para la formación de nuestro pensamiento actual. Entonces, aquí están las bases de todo lo que les estoy diciendo. Pero
Pero no solo tienen sabiduría, no solo guardan conocimiento de las diversas partes del mundo, en estos intercambios de libros para copiarlos. Además de eso, están bellamente ornamentados. Este es el Códice Argentio o Argentum, Argentum de plata, ¿no? Porque es un evangeliario, un texto de carácter religioso también, eh, con los 4 evangelios. Y algunas láminas de plata se utiliza también unas soluciones, unos pigmentos de plata para que la tinta tenga un brillo. Por eso esta característica, ¿no?, que lo hace llamar el Códice Argentio. El rojo se obtiene de un pigmento, es decir, el pergamino se tiñe de ese color y sobre ese color se escribe con letras de plata, que también se pueden escribir con letras de oro, como es el caso de este códice, el Códice Áureo de oro, ¿no? El Códice Áureo tiene letras, las letras capitales son de oro, las cubiertas también. Y es más o menos grande, ¿no? Estamos hablando de un formato de 42 centímetros de alto por 33, o sea, 126 folios. Entonces, es una cosa considerable. Todas están escritas en latín, en su mayoría, excepto los hebreos que están propiamente hebreos. Entonces, estas son algunas características de esos documentos. Nuevamente, y este es el interior del Códice Áureo, que es una especie de índice donde encontramos, haciendo un poco de esfuerzo visual, lo que contienen los evangelios, ¿no? Acá tenemos el evangelio de Mateo, me parece que dice acá, Marcos, Lucas y Johannes, ¿no? Entonces, este es el perfil de todos ellos. Y estas son las láminas, contiene 7 láminas, 7 miniaturas repujadas en oro. Aquí, bueno, sale un poco, el color no le favorece, pero son láminas de oro, ¿no? Una cosa formidable, la ornamentación. Y esto lo hacen todos los monjes, ¿no? Todo lo hacen los monjes en sus horas. Cuando hablamos sobre la cronología, la división del tiempo, de la semana, los días y las horas, esa división de horas, tanto matutinas como vespertinas, las hacen en los monasterios benedictinos, porque ahí se ordenan de tal manera el día que les alcanza para trabajar y orar. Ora et labora, ora y trabaja. ¿Y qué consiste? ¿En qué consiste en el trabajo? Bueno, la oración está clarísima, ¿no? Cada 3 horas van a orar. Las 13 divinas, la letanía, la lección divina, ¿sí? Pero el trabajo consiste en trabajar sus pequeñas huertas, hacer algún trabajo de carpintería, mínimo, porque para eso están los siervos, la gente que vive en las afueras que les provee algunas cosas, pero sobre todo el trabajo de los monjes radica en la copia de los libros, en la elaboración de los libros. Entonces, gran parte del día lo dedican a ellos de manera cronometrada. 6 horas al día se dedican a la biblioteca por turno. Entonces, tienen trabajos que van continuando día a día.
sin ninguna amenaza, sin ningún apuro, sin ninguna circunstancia que los aflige, no tienen que pagar nada, no tienen que cubrir gastos, se dedican solamente a orar y a trabajar. Entonces, por eso salen unas obras tan primorosas como esta, tan bien cuidadas, tan bien organizadas, en su decoración como en sus letras. Más del Códice Áureos, aquí, por ejemplo, tenemos a Cristo en majestad. Cristo, como les decía, en esta época, en la Alta Edad Media, se le representa sin barba. Y aquí está bendiciendo con 2 dedos. Tiene probablemente los evangelios en la mano. Y luego una serie de datos que se tienen que revisar en estos análisis, ¿no? Nuevamente, el tetramorfo, las 4 formas de los evangelios, ¿no? El león, el ángel o el hombre. Este es el águila, que parece un cisne, y este es el buey o el toro, que representan cada uno de ellos. Se los dije ayer. Entonces, cuando aparece una imagen así en nuestro análisis diplomático, tenemos que hacer. Y si no sabemos consultar, conversar con algún historiador del arte o algún libro de iconografía religiosa. ¿Qué cosa está representando? ¿Quién es Lucas? ¿Quién es eh, Juan? Mateo, Marcos? Perdón, Marcos es el don, Lucas es el don. ¿Qué otros aspectos? Disculpen que me detenga en esto, pero es parte del análisis, ¿no? A veces aparece una escuadra, una regla, junto al toro. Acá no veo mucho, pero de repente por ahí detrás hay una escuadra, una regla, un pincel. Porque decían que Lucas dibujaba, Lucas pintaba. Era una suerte de arquitecto, no en el sentido que hoy conocemos como un arquitecto, ¿no? Pero esos elementos iconográficos describen a Lucas. Juan, a Juan se lo representa con el águila, porque su evangelio es tan incisivo como un águila, ¿no? Perdón, sí, es Juan. Pero a Juan también se le suele representar como un cáliz de donde nace una serpiente, de donde sale una serpiente. ¿Por qué? Porque cuando Juan se va a predicar a Éfeso, ustedes saben que los apóstoles rivalizan con sacerdotes de otras religiones, con magos, hechiceros. Y a Juan lo hacen rivalizar el rey de Éfeso con unos magos que también tenían poderes. Le dan a Juan una copa con veneno. Una copa con veneno. Entonces, cuando Juan está a punto de tomarlo, ese veneno se convierte en serpiente y tira la copa. De esa manera Dios le advierte que no tome. En fin, entonces, por eso es que a Juan se lo representa también con una copa de donde sale una serpiente. Marcos, el león que ruge en el desierto, por eso es el león. ¿Y cómo más se le representa a Marcos? ¿Qué más tiene Marcos? Lo puede representar con una larga, con una alabarda, porque fue martirizado con ese elemento.
Eso también pueden aparecer en los demás apóstoles, ¿no? El elemento con el cual fueron martirizados. Mateo el ángel o el hombre, porque empieza su testamento, su evangelio con la genealogía de Cristo, el aspecto humano de Cristo. Disculpe que vuele con esto, pero así sucede, ¿no? Así sucede. No logro identificar que estos son ángeles que rodean esta mandorla, ángeles, pero estos ángeles deben tener algún rasgo distintivo, ¿no? Que no alcanzo a ver, son 4, no, son 8, son arcángeles, pero no podría decirles quiénes son. Pero sí, con una lupa y saliendo el original se puede ver, ¿no? Y más cosas, está sobre un cojín, sobre una especie de palio. Miren la mirada que tiene cierto estrabismo. Esa mirada está, no perdida, pero sí está mirando el infinito, ¿no? Estos artistas todavía no hay perspectiva, todavía no hay una serie de recursos que se van a ir descubriendo a lo largo de los siglos, ¿no? En el siglo XIV, en el siglo XIII ya empieza a verse una perspectiva, los trabajos de pintura más elaborados, no hay sombras, no hay claroscuros. Entonces trata de alguna manera demostrar el movimiento, la naturalidad de la caída de las telas, ¿no? En fin, eso también nos da datos acerca de el momento en que fue pintado eso, ¿no? Sí, ya nos estamos deteniendo mucho en este análisis, pero por ahí va el tema. Amigos, en cualquier momento me detienen, me preguntan y conversamos. Este es, disculpen que esté con la nariz así, pero estoy a punto de respirar. Este es el código gigas, que no hace referencia a los megas o a la capacidad que tienen los USB y tal, ¿no? Se trata de un monje que lo hizo. Tiene una historia muy particular para que vean que estos textos religiosos lindan también con la leyenda, con los mitos, con el paganismo de alguna manera. Este es un manuscrito medieval del siglo XIII, el inicio del siglo XIII, como todos, está en latín. Entonces, lo hizo un monje que en realidad no era tal. Este señor estaba huyendo de una persecución de un señor feudal y busca refugio en el monasterio. Hasta el siglo XX, diría, no, perdón, hasta el siglo XIX, los templos y los monasterios, hasta los hospitales, ¿no?, que estaban regentados por las órdenes religiosas, por la iglesia, eran lugares de refugio. Podían asilarse, eran asilos, nadie podía entrar a sacarte de ahí. Eran una especie de embajada. Entonces, este señor se metió a este monasterio, el monasterio en la República Checa, en este nombre impronunciable. Entonces, los monjes lo descubren y le dicen que se vaya o que
lo van a entregar. Y el monje le dice, el recluso, el asilado, le dice, si ustedes me dejan, me admiten, yo les hago un códice de un evangeliario, el Nuevo Testamento. Se los hago en una noche. Entonces los monjes muertos de risa le dicen, están locos ya, pero lo prueban. Le dicen, ok, y lo cierran en un cuarto. Lo cierran en una celda, dándole los elementos básicos para realizar este códex, ¿no? El día siguiente, al alba, abren la puerta y encuentran que efectivamente este señor había completado un códice de más de 600 páginas, enorme, con un peso de 75 kilos. Estos folios tienen el formato de un... Claro, cada folio está hecho con la piel de una oveja, ¿no? De un carnero. Entonces ya ustedes dirán cuántos carneros han tenido que matar para hacer esto. Pero lo cierto es que al día siguiente se encuentran con que habían hecho una cosa increíble. En solo una noche había logrado hacer lo que a muchos monjes les demanda pues semanas, ¿no? Y entonces este es el códice tal como ha llegado hasta nosotros. Y aquí ustedes ven una imagen. Esta imagen es de un pequeño demonio, un demonio que, ahora el concepto de demonio también tiene su evolución, ¿no? Son geniecillos, algunos más malos que otros, pero parece que este diablillo se le aparece al recluso y les dice, yo te ayudo, pero quiero que mi imagen esté registrada en uno de los folios de este códice. Entonces, es por eso que en el códice se encuentra esto, cumpliendo la palabra, ¿no? De la promesa que le hizo el recluso. Y bueno, el recluso fue admitido y se quedó ahí en el monasterio. No sé más, pero esa es la historia de este códice que, como les digo, linda también con el paganismo, con la leyenda. Interesante, interesante, sobre todo viniendo de donde viene. Y este es el Códice Mendoza, ya en este lado de la tierra. Este es un códice centroamericano. Pero como verán, difiere absolutamente de todo lo que estamos viendo hasta este momento, ¿no? Entonces, no se puede llamar propia en estricto un códice a lo que hicieron nuestros hermanos aztecas y centroamericanos. Son maravillosos, una obra de arte, pero no es propiamente un texto, no es propiamente un manuscrito. Nosotros en los Andes centrales no tenemos expresiones de esta naturaleza. Nuestro soporte o el soporte que utilizaron nuestros antepasados era distinto, eran vasijas, era arcilla, hasta tabla. No, no estas superficies blandas hechas de fibras vegetales. Como les dije, esto se hace de la fibra del agave. Este es el códice nutal, también de Centroamérica, y esta es la forma en que se pegaban unos a otros y se hacía un continuo, y para guardar se plegaban como un plano. No se enrollaban, cortaban, eran plegados. Muy bien. Yo no sé qué tiene
Me gustaría ver un video sobre el códice, precisamente, pero ¿pueden verlo? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí se ve. Ah, ya, ok. Mm, He estado tratando y no me salía, pero felizmente ahora seguro el demonio este del códice Giga nos ha ayudado. A ver, es un video un poquito largo, pero bastante ilustrativo. Sobre esto vamos a conversar luego. Ahí va. ¿El audio también está bien? No se escucha el audio. ¿No? No. Ay, caray. Ahí sí ya me agarraron. O sea, la imagen sí, el video, pero no el audio. Profesor, deje de compartir y luego vuelva a compartir y en las opciones de compartir en la esquina inferior izquierda va a salir una opción que dice compartir con audio. Ya, todo eso es chino para mí. ¿Podría usted hacerlo? Ah, sí, claro. Ya, por favor. Deje de compartir, por favor. Ya, ahorita es aquí. Ya. Sí se puede ver. Sí, igual no se escucha. ¿No lo escucha todavía? No. A ver, un momentito. Ahora sí. Sí, Ahora Sí, sí. ahora sí. sí. Ahora sí se escucha. Sí se escucha ahora. Hola a todos. Hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a José Luis Gonzalo de Sánchez Morero, que es uno de los participantes en el máster, pero también además es un gran bibliófago, casi podríamos decir, por lo menos bibliófilo. No como los libros. Y coleccionista de libros curiosos, exóticos, y va a enseñarnos su colección comentando un poquito con nosotros. José Luis, de todo lo que tenemos por aquí, yo creo que lo más antiguo quizás sea esta La tablilla de arcilla. tablilla con escritura cuneiforme. Hombre, realmente el primer soporte de la escritura no fue la tablilla de arcilla, sino que, por lo visto, los primeros soportes de la escritura, o mejor dicho, de la protoescritura, podríamos considerar que era un huevo de avestruz. Y sí, mi colección empieza con un huevo de avestruz, pero no con un huevo de avestruz de hace 40.000 años. Sí. Ahí es donde en Sudáfrica, en yacimientos arqueológicos, se han descubierto los primeros restos de lo que llamaríamos protoescritura. Pero si ya hablamos de la escritura, los testimonios más antiguos son los que provienen de Mesopotamia. Los más antiguos, porque al tener como soporte arcilla, se han conservado a lo largo del tiempo, durante milenios, bajo tierra, en casi perfecto estado. Claro, porque aquí tenemos también una corteza de árbol, que en este caso es de abedul, que viene de mi jardín y evidentemente no tiene miles de años, pero
Bueno, pues siempre que leemos en los libros que se escribe en corteza de árbol, nos imaginamos la corteza esa de alcornoque, ¿verdad? Que es cómo se escribirá en esta corteza, pero aquí tenemos esta corteza de abedul que es prácticamente pues, Sí. como un papel, ¿verdad? Sí, esto realmente no conservamos ningún testimonio material Claro. de la escritura en Europa en corteza de árbol, pero hay testimonios literarios y testimonios etimológicos que así lo Claro. atestiguan. Plinio el Viejo, en su Historia Natural, hablaba de que los antiguos romanos escribían en hojas de árbol. Y de ahí viene el término liber, que realmente Claro. liber es la parte interior de la corteza de los árboles. Del tilo, creo. Él habla del árbol, puede ser el tilo, pero esa etimología latina del liber es muy curioso que también la encontremos en inglés y en alemán. Porque en alemán antiguo, ¿cómo se diría? Bug. Bug es haya, el árbol del haya. Y bug en inglés también viene de la misma etimología. Es muy curioso, que tanto en latín, que es un idioma indoeuropeo, como en el alemán o en el inglés, que también lo son, para referirse al soporte de la escritura, empleen un término referido al libro. Es muy probable que Plinio tuviera razón cuando hablaba de eso. Y hablando de Plinio, tenemos aquí otro formato de libro, bueno, una epístola de Plinio, en réplica, evidentemente, en papiro, en formato rollo. Exacto. Vemos el papiro que son hojas pegadas unas a otras, el rollo de papiro, no hacía el rollo entero. Aquí vemos, por ejemplo, la unión. La unión que llamamos cólesis, o que se llamaban ellos cólesis, y la escritura dispuesta en columnas. O sea que este libro, claro, en las películas vemos que leen así los rollos, ¿no? Pero vemos este libro hay que leerlo tal cual que así. Y ir desenrollando y al final, claro, rebobinar, como aquel que dice, ¿verdad? Y en tu colección tienes otros rollos que son bastante distintos. Por ejemplo, tienes este rollo, esto es pergamino. Esto es pergamino. Y en este caso la escritura está dispuesta en sentido vertical. Ellos distinguían el rollo volúmina, que se lee como el anterior, y este otro tipo de rollo que leíamos en vertical, y ellos lo denominaban rotulus. Esto sería un rotulus. En el primer caso es evidente. Y este es original. Este es original, y eso es lo que iba a comentar, que en el primer caso es una maqueta, es un facsímil. Lo puedes comprar en bibliotecas o lo puedes comprar en museos y te los venden como reproducciones de rollos antiguos. Un rollo en papiro es valiosísimo por la antigüedad y por la dificultad de conservación. En Europa hubo muchísimos rollos, pero las condiciones climáticas hicieron imposible su conservación. En cambio, en Egipto o en Palestina e Israel, por condiciones climáticas, sí es posible encontrar rollos en papiro. Lo que tenemos aquí es un rollo antiguo, en este caso en un soporte diferente, el pergamino, que va a sustituir al papiro a finales del Imperio Romano, pero es un fósil viviente, porque en realidad esto es un rollo etíope, un rollo amuleto, copiado a las últimas décadas del siglo XIX. Veremos más casos de volúmenes etíopes que para el tránsito del rollo al codes son verdaderos testimonios de lo que ocurrió en torno al siglo IV, siglo V y siglo VI. Sí, porque en Etiopía siguen trabajando los libros exactamente igual que lo hacían en el siglo V. El aislamiento, desde el siglo VII, Egipto es invadido por los árabes. Etiopía, en cambio, queda como un reino cristiano aislado del resto de la cristiandad. Sus copistas, sus libreros, sus encuadernadores aprendieron a fabricar los libros en una época previa al siglo VII. Y claro, nos encontramos que siguen fabricando rollos
cuando Claro. es un formato Sí, que ya había sí. desaparecido del Mediterráneo, pero ellos siguen haciendo rollos. Tenemos que buscar una excusa para visitar Etiopía, ¿eh? Sí, es uno de los sitios que no me puedo quedar sin ver. Tenemos aquí otros rollos que siguen siendo el mismo formato, pero también es totalmente Eso. distinto. Sería un rótulo, Ujú. y en este caso, bueno, pues esto En este caso es hebreo, ¿no? es hebreo, está en cuero, y esto, bueno, Ujú. realmente cuando yo lo adquirí, no solo era por el rollo, los hebreos, si digamos que los etíopes mantuvieron esos Ujú. rollos que hemos visto anteriormente, por un hecho del aislamiento, los hebreos mantienen el rollo, el formato rollo, no por una cuestión de aislamiento geográfico, porque como bien sabemos, tras el año 70, cuando son dispersados por todo el Imperio Romano, no viven aislados, al contrario, viven muy integrados, Totalmente integrados en las comunidades. en la sociedad romana o en las sociedades Sí, medievales o en las sí. sociedades árabes. Sí. Ellos conocen perfectamente el formato códice, pero por una razón de identidad religiosa, de diferenciarse religiosamente, determinados libros de carácter religioso, la Torá, el libro de Esther... Esto no es una Torá. Esto es un fragmento. Por eso. Es un fragmento. Es un fragmento. El libro de Esther siguen copiándolo en formato rollo durante siglos y siglos. Para los libros científicos, los libros literarios usan el formato códice, como los árabes o como los cristianos, pero para sus libros religiosos se quieren diferenciar y, como suele ocurrir, buscan el formato más arcaico porque es lo más cercano a la época de Moisés, a la época del Antiguo Testamento. Sí. Y por último, tenemos aquí otro rollo que me ha parecido realmente curioso. Bueno, esto lo podríamos llamar rollo, porque se enrolla, claro. Esto se almacenaba Exacto. Enrollado. ¿Qué es esto exactamente? ¿Es hueso? Es hueso. Es una copia de un libro para iniciación sexual de las novias en China en el siglo XVIII. Mira que eres pillín, ¿eh? Esto me lo trajo otro profesor. No lo compré yo. No lo compré yo. En China, evidentemente, van a usar el papel a partir del siglo I después de Cristo. Pero antes del papel usaron soportes de muy diferente entidad. Al principio usaron la hoja de palma, después usaron la hoja de bambú, y claro, las hojas de bambú, para convertirlas en libro, había que graparlas o coserlas, y entonces al graparlas o coserlas, la forma de almacenamiento y lectura de los mismos daba lugar a un rollo. A mí me llama la atención cómo las formas del libro son tan iguales en todas partes y aparentemente sin conexión. Exacto. Los chinos no tienen ninguna relación con el mundo grecorromano o con el mundo egipcio, pero los soportes que emplean, he hablado del bambú, el bambú se enrolla, pero también van a usar otros soportes vegetales como el lino, o otros soportes textiles como la seda. La seda, que también se utilizaron en Occidente, el lino. Se usó para otras cuestiones. Claro. Bueno, menos los etruscos. Y los romanos también utilizaron libros de lino. Exacto, los libri intei. Exacto. Pero de eso no tenemos. No tenemos, no. Podemos poner una foto en el vídeo. Sí. El libro que... Bueno, enróllalo tú porque me da miedo romperlo. El formato que utilizamos ahora del libro... Bueno, si lo rompemos lo paga el seguro del curso, ¿no? Vale, sí. El libro que utilizamos ahora tiene otro formato distinto, que es el formato códice. Exacto. Pero, sin embargo, también es un formato muy antiguo porque podría remontarse a esto. Esto, en el fondo, es un librito, ¿no? Pero díptico, que mecánicamente funciona igual que un cuaderno. Esto es un cuadernito de notas, literalmente. La PDA de los romanos. Vamos a poner esto y al lado vamos a poner uno de los rollos. Cualquiera. Cualquiera. El que no hemos mostrado. El que tiene dos cornuas. Sí.
En el mundo antiguo, mundo mediterráneo, imperio romano, si queréis, por generalizarlo, había dos formatos y dos formas de escritura diferentes. Para la escritura, que podemos llamar definitiva, usaban el papiro. Y esto servía para los libros. El papiro, por su naturaleza, se enrolla y por lo tanto se ofrecía en formato rollo y se leía en columnas siguiendo precisamente el movimiento de enrollar y desenrollar un rollo. Como digo, para la escritura definitiva, porque una vez que se escribe el papiro solo se cultiva en Egipto, el papiro es caro fuera de Egipto y tiene un problema, que es que una vez que se escribe y la tinta se seca, borrar supone raspar y el papiro es demasiado frágil y entonces el raspado hace que ese libro empiece a deteriorarse de una manera evidente. Por lo tanto, una vez que se escribía y se secaba, esto era definitivo. Pero ¿qué hacemos en unas sociedades como las mediterráneas, donde la alfabetización de la sociedad es muy alta y por lo tanto la gente necesita una escritura provisional? No se les ocurre hacer borradores o que los niños vayan a clase con papiros para hacer garabatos, porque es un soporte demasiado caro. Para esa escritura provisional, lo que se inventó en el mundo mediterráneo fueron las tablillas enceradas. ¿Quiénes inventaron las tablillas enceradas? Al parecer fueron los hititas, pero no me extrañaría que fuera una invención mesopotámica. Las tablillas enceradas permitían a los comerciantes hititas llevar su contabilidad, sus necesidades comerciales, etcétera, etcétera. Con un stylus en latín o graphei en griego, escribían sobre la cera y cuando esa cuenta había que modificarla, con la parte posterior del stylus se puede borrar. Naturalmente llega un momento en que la cera está tan utilizada que hay que retirarla, hay que poner nueva, pero es algo perfectamente reciclable. Un papiro no se puede reciclar, pero la cera era arrancarla con una espátula, volverla a calentar y volverla a extender. Y este soporte de escritura era permanente en ese sentido. La escritura sería provisional, pero era reciclable continuamente las tablillas enceradas. Y ya los romanos la van a utilizar, las tablillas enceradas, para el comercio, para la escuela, para escribir cartas, para todo tipo de comunicación. ¿Sabías que alguien incluso murió a tabletazos? Eso no. Pues sí. Ya te pasaré, pasaré la noticia, que sí, también se podían utilizar como armas. Pues eso no se me había ocurrido. El ingenio humano para la maldad es tremendo. Esto me parece más adecuado. También. Los romanos, de hecho, los romanos prohibieron que los estilos fueran de metal, precisamente para evitar que se usaran como armas. Puñales. Imaginaros a los niños de la escuela con sus tablillas enceradas y sus estilos. Las peleas podían acabar. Ya te digo. Pero entonces, si este era el libro, la escritura, el soporte y formato de la escritura definitiva. ¿Cómo pasamos al formato que tenemos ahora? El rollo de papiro, porque aunque conocían el pergamino, no usaban el pergamino prácticamente para hacer rollos. Se cree que el 90% de los rollos eran siempre en papiro. Tenía dos problemas. El primer problema es la propia endeblez del soporte escritorio. Es decir, el papiro es un soporte que tiene una obsolescencia natural muy marcada. Es un soporte tan frágil que el uso continuado del mismo hace que pronto se produzcan roturas. Aquí está doblado y ya está casi roto. Poco a poco se va rompiendo, se va quebrando, de tal manera que igual que hablamos hoy de obsolescencia programada para algunos electrodomésticos, los griegos y los romanos sabían que sus papiros tenían una obsolescencia natural, que a los 25 o 30 años esto era para tirar a la basura. Primer problema del papiro, su poca durabilidad. Segundo problema del papiro, las dificultades para su transporte y también las dificultades para almacenar texto. Un papiro, si yo quiero llevarme este papiro para leer en un viaje
o quiero llevármelo a la calle, pues vista su fragilidad, es prácticamente imposible. Pero también tiene otro problema, que aquí no hay un libro entero, puesto Claro. que el papiro, los formatos rollos, no se puede escribir por ambos lados, solo por uno, desaprovechamos la mitad del soporte y en consecuencia un libro romano, la historia de Roma, Necesitaría muchísimos rollos. el de Tito Livio, la historia de Roma de Tito Livio, pues pone que son 20 libros. Los 20 libros de la historia de Roma desde la fundación de la ciudad. Claro, esos 20 libros eran 20 rollos. Es que eran 20 libros. 20 rollos. Claro, porque ahora la historia de Tito Livio nos cabe en un libro. ¿Por qué tiene 20? Porque originalmente eran 20 libros. Nadie se lleva un libro formado por 20 rollos por la calle, a no ser que tenga un esclavo que cargue con la capsae a la espalda o en la cabeza o así. Era un poco rollo. Exacto. Tenía problemas de durabilidad, problemas de lectura, problemas de transporte. Entonces los romanos van a intentar buscar un formato que sea la solución a esos problemas del papiro. Claro, y lo tenían ya casi a mano por las tablillas enceradas que hemos visto, ¿no? Porque las tablillas enceradas la hemos visto en díptico, pero podía haber más tablillas. Aquí, por ejemplo, tenemos un políptico de 4 tablillas. Este también es etiópico, es también, digamos, un auténtico, no es una réplica, pero es un políptico, solo tiene aparato icónico. Es reciente, pero es lo mismo que tú has dicho, siguiendo exactamente funciona muy bien. las técnicas que utilizaban y el aparato icónico, lo mismo que utilizaban en la Edad Media. No conservamos códices primitivos. Lo que conservamos son referencias literarias, referencias artísticas y fragmentos de esos códices primitivos, sobre todo localizados en el vertedero de la ciudad egipcia de Osirrincus. Nos sirven, pero siempre ha habido dudas sobre cómo eran esos primitivos códices. Hay varias hipótesis, pero ya que tenemos aquí la tablilla encerada, vamos a quedarnos con la hipótesis de la tablilla encerada. La idea es que el códice surge como una mezcla entre el rollo y la tablilla encerada, en la cual se decide que se sustituye la cera por hojas de papiro y se encierran en tablas de madera. La etimología, una vez más, nos ayuda, porque códex viene del latín caudex, y caudex es madera. Tabla de madera. La etimología nos ayuda, pero vamos a los testimonios literarios. Los testimonios literarios empiezan con Marcial. Y Marcial, en una de sus cartas, el poeta hispano-romano, le recomienda a uno de sus lectores que si quiere llevar los epigramas, sus epigramas, como compañeros de un largo viaje, vaya a la tienda de determinado copista o librero y los adquiera en membrana aplastada por tablas de madera. Eso no es un rollo. No, y además dice que caben en una sola mano, porque el rollo había que llevarlo en las 2 manos. ¿Tú crees que sería algo parecido a esto lo que se refiere Marcial? Esto es otra vez etiópico, es del siglo XVIII probablemente, o sea, no es de época de Marcial, no. Pero yo me lo imagino como algo parecido a esto, de este tamaño más o menos. Exacto. Esto, y vamos a poner como compañero esto otro, porque probablemente fuera el paso previo. ¿Esto qué es? Eso es también etiópico, pero en formato acordeón. Ajá, claro, esto es un intermedio entre, esto es un rollo. Exacto. O un rótulo. Un rótulo que se ha doblado. Que en vez de estar enrollado, está plegado en formato acordeón. Sí. ¿Qué nos dice Marcial? Lo que nos dice Marcial es que sus epigramas, y por lo tanto, recordemos que los epigramas son poemas breves, no necesitas
20 rollos para llevar los epigramas de Marcial, son textos de carácter satírico y por lo tanto una muy buena lectura de entretenimiento para un viaje, Sí. para ir riéndote, pero claro, en un viaje llevar el rollo, ¿qué hacemos Era con un el rollo, rollo? era un ¿Dónde rollo. se aplasta, se arruga? ¿Qué hago con el rollo? Entonces, hacia el año 80 después de Cristo se empiezan a vender lo que los romanos llamaban pugilares, libros cuadrados o liber quadratus. Y, bueno, pues liber quadratus puede ser esto. Lo de que era membrana aplastada entre tablas de madera también, pergamino, membraceo, membrana, tabla de madera, aplastado. Y por último, a estos libritos los romanos, aparte del libri quadrati, también los denominaban pugilares. Y los denominaban pugilares por lo mismo que estoy haciendo yo ahora, porque los podía sostener en la palma de la mano, en el puño. Esto es un pugilar romano, pero fabricado por un etíope En el siglo XVIII. Bueno, 18 es verdad que cuando lo compré me dijeron que era del 18. el suyo es del 18, el mío en cambio es del 19. Este es del 18 y es, otra vez más, un fósil bibliográfico. Pero digamos que ya es un fósil bibliográfico evolucionado. Sin cuero, porque el cuero va a llegar mucho más tarde, etc. Pero ¿cómo llegamos realmente a este? Mi idea es que lo que hicieron los antiguos romanos no es pasar directamente al plegado, porque el códice tiene un plegado que a nosotros hoy nos parece muy sencillo, pero cuando llevas 3000 años enrollando, no es nada sencillo llegar a la conclusión de ese plegado propio de los cuadernillos. Sobre todo porque una vez que pliegas, llega un momento que tienes que guillotinar. Y quizás eso suponía un problema mental para ellos. Sin embargo, como se puede ver en este libro acordeón etiópico, que este sí es del siglo XIX, es un libro amuleto, nos encontramos con que realmente la idea material de composición es que esto se trata de una filacteria de pergamino. Esta filacteria de pergamino antes podía doblarse como un rollo, pero si yo quiero llevar esto, vamos a coger el otro rollo, es pequeñito, pero si yo quiero llevar esto guardado en un bolsillo, etcétera, llega un momento en que esta opción es la más lógica. Y además vuelve a cumplir con la misma idea. Liber quadratus y pugilar. Pues sí. La misma idea. Ahora bien, un libro acordeón como el que yo tengo aquí sigue teniendo el mismo problema del almacenamiento. Claro, porque realmente es un rollo. En este caso se ve que alguien que no es el copista, porque es tinta de otro color y letra de otra mano, suponemos que el dueño decide reaprovechar el espacio, luego vemos que aquí ya no se reaprovecha, pero aquí lo reaprovecha. Claro, es que en pergamino se puede plegar, en papiro no tanto, se acabaría quebrando, pero en pergamino, como es un soporte de origen animal, es mucho más flexible y yo puedo hacer esto, aplastarlo, sin que se rompa. Pero si yo quiero aprovechar los dos lados, porque ahora sí puedo aprovechar los dos lados, tengo que idear un sistema de plegado distinto, que ya es cuando se dan cuenta. Claro, si yo guillotino... Claro, de aquí al códice ya sí que hay un llegamos ahí, llegamos directamente ahí. Y a mí una cosa que me llama mucho la atención es lo que comentábamos antes, estas formas intermedias entre el rollo y el códice que también las encontramos en Oriente. Exacto, pasa exactamente igual. Al mismo problema, idénticas soluciones. Y en este caso, en Oriente, en China, descubrimos que se toman decisiones parecidas. Teníamos el formato rollo va a durar en Oriente hasta el siglo XIX. Lo que ocurre es que esos rollos los van a aplicar cada vez menos y solo para libros
amuleto o para libros sagrados, etc. Una vez más, el arcaísmo de mantener un formato. Pero en Oriente encontramos que entre el rol y el formato Baobei-Zhua, que es muy parecido a nuestro códice, pero que no son exactamente códices, vuelve a ser el formato acordeón. Y volvemos a encontrar una coincidencia entre el mundo mediterráneo y el mundo de Extremo Oriente. Formatos que evolucionan de manera muy semejante. Muy bien. ¿Y aquel librito, esto pequeñito que tienes aquí, eso? Esto también es etíope. Eso es mi favorito de toda tu colección. Cualquier día te quedas sin él. ¿Qué es esto? Pues no sé si lo van a poder ver en cámara. Hemos dicho que los primitivos códices, como los que hemos visto, hablan de que tenían tablas de madera. Sin embargo, a partir del siglo V, siglo VI, se dan cuenta de que para proteger mejor el contenido de los códices, el cuero le da flexibilidad a la encuadernación y sobre todo le da una cierta impermeabilidad con respecto a la humedad, lo cual es muy bueno. Bien, esto ya tiene cuero. Esto es un librito amuleto etíope para llevar colgado del cuello. Por ahí metes el collar y lo llevas. Y en el interior se supone que hay un primitivo códice en miniatura. Y ese primitivo códice en miniatura contiene pues, oraciones sagradas cristianas en lengua ber, la lengua sagrada etíope, se supone, porque no lo hemos conseguido abrir, porque no interesa abrir. No. Pero ahí está. Bien, esto... Porque claro, el libro tiene también un valor simbólico que no solamente es la información escrita, sino, bueno, pues... Exacto. Aquí, y sobre todo tiene otra vez el valor del fósil. Porque si vamos a los textos de la patrística cristiana, nos hablan de que en Cesarea, por ejemplo, San Orígenes se quejaba mucho de una superstición que tenían los cristianos de la época. Los romanos ya sabemos que eran muy supersticiosos y llevaban amuletos. Y uno de ellos era la bula. Sí, que lo llevaban los niños. Que llevaban los niños dentro de una bola metálica, metían una serie de ungüentos, plantas, amuletos, para que el niño estuviera protegido en los años más peligrosos de su vida para su supervivencia. Bien, los cristianos, que son paganos convertidos al cristianismo, hicieron algo parecido. Y entonces sustituyeron el contenido de las bulas romanas por oraciones sagradas, un Padre Nuestro, por ejemplo. Y lo que nos dice San Orígenes es que eso es una superstición absolutamente intolerable, pero aquellos niños de Cesarea que llevaban estos libritos colgados del cuello son los mismos libritos colgados del cuello que se siguen fabricando en Etiopía. Es otra vez más un fósil viviente. Aquí está, como he dicho, un códice miniatura. He hablado antes del vertedero de Osirhynchus, de ese yacimiento arqueológico. En Osirhynchus hay muchos fragmentos precisamente de códices en miniatura cristianos que tenían el valor de un amuleto. El cuero ya no está, pero las hojitas sí que acababan en la basura. Y esas hojitas se han encontrado en Osirhynchus. Sería también un antecedente de este tipo de códice en miniatura etíope. Y una vez más, códice va vinculado a la portabilidad, siempre a la portabilidad. Oye, y hablando de portabilidad, ahí tienes otra cosa que parece muy portable, ¿nos la enseñas? ¿Esto qué es? Esto. Esto. Claro. A mí se parece a la cartera que llevaba yo al colegio. Los códices están pensados para la portabilidad, pero llega un momento en que naturalmente esa portabilidad y hace falta más texto que aquí, ¿verdad? Genera códices de cada vez mayor tamaño y entonces surgen estas bolsas que normalmente se dice que son para transportar Biblias. En este estuche interior se mete la Biblia y luego este estuche interior se guarda en esta bolsa y la bolsa finalmente se puede llevar al hombro.
Esto, una vez más, es etíope, pero estas mismas bolsas para Biblias, para transportar Biblias, o libros de gran tamaño, de un tamaño que pese, las hemos encontrado en los yacimientos arqueológicos de Nag Hammadi y de Hamouli. Y sabemos que lo utilizaron los monjes irlandeses. Los monjes irlandeses se los encontrado también. Sí. En la Edad Media también las vamos a encontrar. Aparecieron en el Hamouli. Hamouli creo que es el yacimiento arqueológico que está en el Sinaí. Era un monasterio, el monasterio fue abandonado, probablemente por un ataque árabe, pero los monjes enterraron sus libros. Y algunos de esos libros enterrados directamente los guardaron metidos en estas bolsas para Biblias. Aquella costumbre se quedó en la Europa continental, como me ha dicho Ana Belén, pero en Etiopía, una vez más, encontramos que siguen usándolo. Siguen usándolo. Eso se quedó, se aprendió en el siglo VII, antes del siglo VII, y después del siglo VII, tras quedar aislados, ellos siguieron fabricando este tipo de bolsas. Por lo menos en Irlanda, lo de los monasterios irlandeses del siglo VII, creo, hay algunos testimonios que nos permiten pensar que se almacenaban en sus propias bolsas y colgados de una percha. Y en Etiopía creo que también tenemos algún testimonio. Sí, porque si se dan cuenta ustedes, pues esto es una protección extra al códice. Y ya que estaba metido en la bolsa, ¿por qué no dejarlo depositado en la bolsa? Si eran Biblias pensadas, o Biblias o textos sagrados pensados para que los monjes predicaran o se movieran por la ciudad o se movieran por cualquier otro espacio geográfico o urbano, pues entonces no se sacan, se quedan aquí y al final suponen también otra protección extra para el libro. En la Edad Media el tema de la protección del libro va a ser constante, una preocupación constante. Claro. Cuesta mucho copiar un códice, así que luego se protege. Claro, sobre todo en pergamino había que matar a unos cuantos animales para utilizar la piedra. Para copiar el libro y luego mucho tiempo. Y claro. Bueno, pues muchísimas gracias, José Luis. Hemos hecho un estupendo recorrido desde la tablilla cuneiforme en pizarra hasta el códice prácticamente actual, porque estos... Bueno, aquí tengo un códice medieval. Esto es una réplica también, no es un códice original, pero bueno, es un libro, ya no es tan portable, ¿verdad? Pero aparte de la decoración y de que está manuscrito, prácticamente es el mismo formato que tenemos ya, o que teníamos antes del tablet. El formato es el mismo del códice que hemos visto al principio, el códice etiópico del siglo XVIII. Aquí hay una iluminación espectacular, etcétera, etcétera, pero debajo de toda esa iluminación también hay una técnica de copia que exige el picado, el pautado y la encuadratura. Sí, pero eso ya lo vemos otro día. En otro día. Lo dejamos para el próximo día, o la próxima lección. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta la lección sobre la impaginación. Muchas gracias por la proyección, señor delegado. Amigos, espero que hayan visto con detenimiento este video que nos ha presentado una visión panorámica de la evolución del códice, ¿no? Lo que hemos venido conversando y lo que vamos a tratar probablemente en un par de clases más, que va a tener que ver con no solo el origen, sino también con la estructura interna del códice, cómo se elabora el códice, cómo se elaboraban los códices y la forma de ornamentación, ¿no? La manera en que se decoraban estos libros, que como bien dicen nuestros anfitriones, nace pues del término códex, ¿no? Que quiere decir corteza, caude, corteza de árbol. Entonces, hemos visto cómo cómo el ser humano ha evolucionado las formas
del libro y también cómo en otras latitudes se han llegado casi a los mismos resultados, ¿no? Salvando distancias geográficas y cronológicas, sociedades que han estado aisladas han llegado casi a las mismas conclusiones en cuanto a libros y otros fenómenos culturales también, ¿no? Entonces, ya no queda mucho tiempo para conversar acerca de este video. Vamos a aprovechar la próxima clase para comentar más y ver otros aspectos del códice. Bien, entonces vamos a tomar lista. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Profesor, lo único que sí me gustaría resaltar y que también los exponentes mencionaron, ¿no? Como dos culturas totalmente diferentes, en dos espacios diferentes, llegaron a la misma conclusión de cómo conservar o cómo, La memoria, ¿no? La escritura. ajá, y cómo los soportes llegaron a la conclusión de que el soporte debía eh, doblarse de forma como un acordeón y luego llegaron a la conclusión, ¿no? De ser como un libro, ¿no? Un códex, ¿no? Sí, Interesante. sí. Lo que sucede es que las necesidades son las mismas, ¿no? Las urgencias son las mismas. Y las probabilidades de que las soluciones también sean las mismas es alta. Por eso es que se coinciden estos aspectos, ¿no? La música también. Hay circunstancias geográficas, altitudinales, que hace que se genere un tipo de música en una latitud y en otra absolutamente distante. Una expresión musical similar, ¿no? Sucede con... Yo no sé mucho de música, pero algunos aires andinos nos suenan bastante familiares cuando escuchamos alguna música japonesa también, ¿no? U oriental. En fin, el hombre se adecua a su medio y esa respuesta al medio es la que a veces hace coincidir, ¿no? Con otras sociedades. Bien. Arriola, Vados, acá. Arriola no está, ¿no? Vados, Barrientos. Buenas noches, profesor, presente. Gracias. Profesor, disculpe, el compañero Vados he visto que escribió por Sí, el chat. ya lo tengo, sí. Ahí. Gracias. Barrientos. Perdón. Cabral. Cabrera. Cayusani. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, Carrasco. Presente, profesor. Bueno. Gracias. Dávila. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Durán. García. Profesor, buenas noches. Presente. Buenas noches. Guamán Rosendo. Buenas noches. Guamán Orlando. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Huasco. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Malqui. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Marín. Presente, profesor. Buenas noches. Gracias. Mego. Milla. Montenegro. Nunayaye. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Focori. Cifuentes. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Simón. Buenas noches, profesor. Buenas Presente. noches. Gracias. Turpo. Presente,
Profesor, buenas noches. Gracias. Urbano, Presente, profesor. Buenas noches. buenas noches. Villarrubia, Villaseca. A ver, entonces no Disculpe, está profesor. Villaseca. Y no sabía, no se podía activar el micrófono, profesor, disculpe. Ya, no le preocupes. Profesor, Villa- buenas noches. Disculpe, Milla Morales, profesor. Justo le estaba en Marisol y se fue la señal. No A sé qué ver. pasó. Villarrubia no está. Focori tampoco. Milla. Ah, perdón. Ya, Focori. Profesor, buenas noches. Sí. Sí, profesor, Milla está. disculpe. Milla. Sí, profesor. Milla, presente, profesor. Buenas noches. Gracias. Mego. Presente, profesor, buenas noches. Ya, buenas noches. Gracias. Durán. Durán escribió por el chat, profesor. Ya. Cabrera. Cabrera no está. Cabral. Cabral también escribió por el chat, profesor. Ya. Arriola. Bueno. Entonces, amigos, nos vemos la próxima semana y vamos preparándonos para una siguiente práctica calificada, ¿ya? Pero todavía con calma. Pero ya vamos teniendo en visión esto. Que tengan un bonito fin de semana. Descansen. Gracias por su atención. Gracias, profesor. Buen fin de semana. Hasta luego, profesor. Ya nos Gracias. vemos. Igualmente, Buenas profesor, noches. cuídense. Cuídense Buen fin de ustedes. semana, profesor. Hasta la Buen próxima fin de clase. semana. Gracias.